el Señor dijo que Él habitaría en la oscuridad. Y de eso te voy a hablar en el día de hoy. Pero no de cualquier oscuridad, sino de tu oscuridad. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra alma, en nuestro espíritu, que no nos gusta entrar en ellas. Memorias perdidas, heridas olvidadas, pero todavía dolientes. Y de eso quiero ministrarte. En esa oscuridad habita Jehová y te está esperando para sanarte. Amén. Estoy usando como texto de hincapié en Primera de Reyes, capítulo 8, 11 al 13, donde Salomón dedica el templo. Y dice la palabra de Dios que cuando Salomón estaba dedicando el templo, los sacerdotes entraron, llevaron los utensilios, llevaron el arca del pacto, y de repente la Shequina de Jehová, la nube de la gloria de Dios, llenó el templo. La casa se llenó de la nube y los ministros, los levitas, no podían ministrar a causa de la nube. Y de repente Salomón dice este versículo. Y es súper interesante porque no es un verso bíblico. Tú no vas a encontrar ese verso en la Biblia en ningún lugar. Sin embargo, Salomón lo dice como si fuera un verso bíblico. Y cuando él lo dice, se convierte en un verso bíblico. ¿Viste esto? Salomón dice, y lo leo a la letra. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Jehová ha dicho, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde dijo eso Jehová? Obviamente se lo dijo a Salomón y en ese momento él se acordó. Qué linda relación tenía este hombre con Dios. Por eso dicen que era el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra. Bendito sea el Señor. La oscuridad. Desde el principio de la Biblia, la oscuridad ha sido una realidad. Mira qué interesante. ¿Qué había antes de Dios? Dios siempre existió. ¿Dónde? La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la... Hay traducciones que dicen las aguas, el abismo. En inglés, darkness, la oscuridad. La faz de la nada, la faz del vacío. Hay varias traducciones, pero lo que sí yo entiendo, y yo creo que tú también, es que había oscuridad, no había nada. Y por eso lo primero que Dios dice es hágase la luz. Y Dios separa la luz de las tinieblas. Y ahí comienza todo. Pero antes de que hubiera luz, el Espíritu de Jehová se movía en la oscuridad. Eso me da a mí un montón de fe y de esperanza. Porque en mi vida cristiana, yo he pasado momentos de valle de sombra de algo, de valle de sombra de muerte de algo, o de un ser querido, o de una relación, o de algo, una ilusión ministerial, tantas cosas que he atravesado valles de sombra, oscuridad. Un valle de sombra es un valle de oscuridad. Y en el valle de oscuridad algo muere. Gloria a Dios que murió algo en mí que no debería de estar vivo. Y Dios llenó ese vacío, ese lugar, esa oscuridad de su espíritu. Porque en el medio de mi oscuridad, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de mi abismo. ¿Viste qué lindo es Dios?
Si lo hace conmigo, lo hace contigo. El segundo oscuridad que quiero traer a memoria, porque es bien interesante, es en el tabernáculo en el desierto. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a Moisés que le construye un tabernáculo? Hacen los utensilios del templo. Y entonces está el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y si tú puedes buscarlo después en Google o en una Biblia ilustrada, era como un patio, una cerca, y adentro había como una casa de campaña, pero sobre esa casa de campaña habían varios grados de cobertura. Primero había una tela de un color, después otra, después pieles, después otra cosa. Y lo que a mí siempre me ha llamado la atención y me ha intrigado es que en aquel lugar allá adentro, en el lugar santo y en el lugar santísimo, no había luz. Estaba oscuro. Estaba el incenciario, y el incenciario, pues obvio, tenía fuego, y me imagino que eso tenía que alumbrar alguito. Pero en mi mente yo siempre he hecho esta película. Mira qué interesante. El sumo sacerdote entra con la sangre del cordero para ofrecerlo por toda la nación. Él entra en el lugar santo. Y entonces tiene que abrir la cortina a entrar al lugar santísimo, donde lo único que hay es el arca del pacto. Y esto es lo que yo me imagino. Él abre la cortina y por unos segundos, con poquita luz, la luz del incenciario y quizás lo que entre de afuera, él puede ver el arca. Un pedacito, un brillo. Entra, cierra la cortina y ahora todo está oscuro. Y él tiene que agarrar la sangre del cordero y rociarla sobre el arca del pacto, en el trono de la gracia, entre los dos querubines. Pero lo está haciendo a ciegas. Lo está haciendo por fe y no por vista, porque allá adentro está oscuro. ¿Viste qué interesante? El sumo sacerdote entra en la oscuridad donde Jehová Dios ha dicho que él habitaría. Y ahí está el arca del pacto, donde todo el mundo sabía que la presencia de Jehová estaba en el arca. Tú y yo sabemos que eso es verdad, pero no es de acuerdo a la religiosidad, porque la presencia de Jehová estaba en todo el mundo. Estaba en David, estaba en Jonatán, estaba en Daniel, estuvo en Sansón y estuvo con Gedeón, estuvo con Josué. Pero Dios había determinado un lugar donde todo Israel iba a poner su enfoque para buscarlo a él. Y ese lugar era la oscuridad. ¿Cuántos judíos pasaron toda su vida alrededor del tabernáculo y nunca vieron el arca? Estudia la Biblia. Cuando se movían, los levitas agarraban el arca y se movían, y hay algunos pasajes donde insinúa que se le ponía algo sobre el arca para que no estuviera expuesta, porque no todo el mundo podía mirarla. La religiosidad hizo eso. Al principio no era así. No tengo los pasajes ahora conmigo, pero búscalos si tú quieres. Están entre Génesis y el Apocalipsis. Los vas a encontrar. La oscuridad. Cuando nosotros entendemos el significado del tabernáculo y del lugar santísimo, yo quiero que tú entiendas esto. Jesucristo, que es el Cordero y su sangre nos limpia, también es nuestro sumo sacerdote. Cuando Él muere en la cruz, la cortina se rompe y la santidad de Dios, la luz, sale. Y ahora puede llenar el mundo, puede llenar seres humanos. Lo que se rompe es lo que nos separaba a nosotros de la luz de Dios. Nosotros estábamos todos en oscuridad. Mira qué interesante. De acuerdo a la religión judía y el Viejo Testamento, Dios estaba en la oscuridad y nosotros estábamos afuera, en la luz.
Pero la verdad era al revés. La luz no podía penetrar nuestras tinieblas a nivel de salvación hasta que el Cordero fuera inmolado, y por esa razón se rompe la cortina y la santidad de Dios sale, y ahora nosotros podemos ser hechos santos, aceptables a Dios, para vivir por fe y no por vista. Ahora nosotros también tenemos nuestra propia oscuridad, nuestro propio lugar santo, donde entramos no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Señor, mírame, mira mi condición. Hace unos años, yo me levanté un día y tenía dolor en todo el cuerpo, me dolía todo el cuerpo. Y yo no soy persona de ser muy enfermiza, pero, oye, un dolor bien raro. Pero fui, me levanté, me aseé, y el dolor. Y dije, ¿sabes qué? Esto está demasiado raro. Llamé a mi esposa y le dije, Judy, yo voy para un hospital, porque me está pasando esto y está fuera de serie. Ella enseguida vino, me buscó, fuimos a un hospital, me hicieron 40 exámenes, no encontraban lo que era. Me mandan para la casa con sedativos, pero sabemos que eso está ahí bien. Me hacen un montón de exámenes y por fin, como a los 3 o 4 días, un médico dio con que era mi vesícula. Mi vesícula estaba llena de piedras. Me metieron de emergencia, me operaron, tengo 3 huequitos, meten un huequito, una camarita, meten algo que las agarra, las sacan, y entonces, cuando yo me despierto, me doy cuenta que tengo, en inglés se llama un drain, me imagino que es un desagüe. Tengo una manguerita metida en mí para sacarme toda la pudrición, lo que se haya botado de la vesícula cuando ellos la agarraron, sangre, lo que sea, para limpiarme. Y yo tengo que tener eso adentro de mí por una semana. Esa cosa dolía, como si yo tuviera una manguera de bomberos adentro de mí. Me hacía doler mis órganos, yo no podía moverme. Se lo dije al médico y me dio unas pastillas que era una droga. Era para que yo me durmiera por una semana. Pero yo no soy ese tipo de persona. A mí me gusta estar consciente. A mí me gusta estar en control de mis facultades. Si yo me voy a ir al infierno, no es por estúpido, es por malo. Hay gente que se emborracha, hay gente que no escucha, hay gente que coge droga y después le echan la culpa a la droga, o que no escucharon bien por las estupideces que hacen. Ese no soy yo. Yo te exhorto a que tú vivas en la luz de tu oscuridad. Señor, este soy yo. Así soy yo. Y yo creo que a Dios le agrada eso. Transparencia y ser real. Sobre todo con Él. Bueno, eso dolía como tú no tienes idea. Respirar me dolía. Y por esa razón me dieron esas pastillas, pero yo solamente las tomaba por la noche para poder dormir. Por la mañana yo no podía ni levantarme. Mi hijo David venía, me levantaba, y entonces con mucho dolor yo me levantaba a hacer lo que tenía que hacer. Pero esta es la parte que te toca a ti saber. Cuando yo me acostaba y me tomaba la pastilla, antes de dormirme, yo usaba ese tiempo, y aún durante el día, bien despierto, porque como no podía hacer nada, estaba sentado en el sofá sin moverme mucho porque el dolor era excruciante. Todo lo que hice, lo más que hice fue examinarme a mí mismo. Lo primero que uno pregunta es, Señor, ¿por qué yo estoy en esta situación? Bueno, la respuesta es obvia.
La respuesta es que comí demasiadas cosas que le hicieron daño a mi vesícula, creé piedras y eso reventó. No tiene nada que ver con pecado. Escúchame bien. Si tú estás enfermo, no es porque eres un pecador. Bueno, sí, porque Adán y Eva nos hicieron pecadores. Humanos y nos enfermamos. Quizás tus pecados fueron demasiadas tocinetas o carne de puerco frita. Y no te estoy predicando dieta, te estoy hablando de las realidades de nuestra existencia, donde nuestros cuerpos se enferman y no es necesariamente Dios que te está castigando. Y reprendo la lengua que diga eso. Porque mira que la religión se ha inventado cosas. Esa es otra oscuridad, donde Dios quiere entrar y enseñarte que Él no es quien te dijeron que Él era. En la oscuridad, Dios está contigo, no está castigándote. Él es tu sombra a tu mano derecha. Su vara y su cayado te infunden aliento. Él te lleva hacia el final del túnel para aderezar mesa en presencia de tus angustiadores. Lo que a ti un día te angustió, ya no te va a angustiar más. Pero tú tienes que dejar que Él entre en tu oscuridad. Y eso es lo que yo hice. Ahí acostadito, sucede lo siguiente. Yo empecé a escuchar los latidos de mi propio corazón. Tan, 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 tan. Y me acordé cuando yo era niño y yo hacía eso. Yo iba a la cama. Yo crecí en la bella isla de Puerto Rico y en Puerto Rico hay una ranita que se llama coquí. Y por las noches y cuando llueve, tú lo que oyes es el coquí por toda la isla. Coquí, 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 coquí. Y uno aprende a amarlo, a amar ese sonido y a la misma vez a ignorarlo. Porque ese sonido llegaba el momento donde ya tú no lo oyes. A menos que el bendito coquí se pose en tu propia ventana y no te deje dormir, porque eso también sucede. Pero por las noches, como niño, yo me sentaba en la cama y empezaba a escuchar los coquí. Y entonces como que los apagaba yo mismo. Y empezaba a escuchar los latidos de mi corazón. Y mi estómago todavía me habla. A veces me dice, ¿tienes hambre? Y a veces me dice, comiste demasiado. A veces me dicen, no debiste haber comido aquello. Esto sí, pero aquello no. Porque hasta nuestros estómagos nos hablan. En la oscuridad me hablaban. Cuando niño yo aprendí a hacer esto. Y me atrevo a decir que yo podía escuchar hasta mi flujo sanguíneo. Yo empezaba en la oscuridad, podía sentir si entraba una brisa y me tocaba. Un montón de cosas que nosotros las tomamos por hechas se aprecian en la oscuridad. Tú aprendes a escuchar en la oscuridad. Porque lo que tú ves a veces te engaña y no te permite escuchar la verdad. En la oscuridad, Jehová dijo que Él habitaría en la oscuridad. Invítalo a tu oscuridad. En esa cama, con ese dolor, el Señor me permitió remolcarme hasta mi niñez en Cuba. Cuando me convertí y las cosas que Él hizo, momentos con Él, tuve oportunidad de arrepentirme de pecados y errores que cometí en el camino que no me había dado cuenta. La mayoría fueron tonterías, pero de todas maneras, en la cama todo lo que yo podía hacer era entrar en mi oscuridad. Aquí estoy, con dolor y no me puedo mover. Y empecé a hablarme a mí mismo. Hay un bello salmo que nos enseña acerca de esto. Déjame buscártelo un momentico. ¿Está bien? Mira esto.
Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y entonces le habla a Dios. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti. Y empieza a hacer memoria de las misericordias de Jehová hacia él. Aunque admite que se siente solo, desamparado, que las olas han pasado sobre él, que hay un abismo, y de su abismo él está llamando al abismo de Dios. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Es un salmo precioso y habla de la oscuridad de David. Y para él vencer esa oscuridad, se habló a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? David le está hablando a David. Y le está diciendo, no pierdas la fe, no pierdas la confianza. No te turbes. Espera en Jehová. En este momento, aunque tú no entiendes lo que está pasando, ahí está Dios. Porque Él habita aún en esa oscuridad. No te está volviendo loco. No permitas que la ansiedad te venza. El suicidio nunca es una opción. Dios habita en tu oscuridad. Él quiere manifestársete en la oscuridad. Y lo primero que yo te aconsejo es que empieces a hablarte a ti mismo. ¿Qué te pasa, mi alma? ¿Qué te pasa, Roberto? ¿Por qué estás aquí? Mira la situación que tú estás. ¿Cómo llegaste aquí? Y empieza a hacer memoria. Me acordaré de ti, dice el salmista. Por cuanto mi alma está batida en mí, me acordaré de ti. Y empezó a hablar con Dios y con él mismo. Él, su alma y Dios teniendo una conversación y sacando de esta relación todas las otras voces. Lo que me dijeron mami y papi, lo que dijo el médico, lo que dijo el abogado, lo que dice el gobierno, lo que dijo la religión, lo que dijo aquel pastor que estaba amargado y la cogió conmigo, lo que dijo mi ex, sea la ex mujer o la ex suegra. Saca todo eso de tu espíritu, de tu alma, de tu cabeza, de tu mente. Y habla contigo mismo. Y mira esto, en esa conversación con Dios y contigo, médico, sánate a ti mismo. Hay 40 veces en mi vida donde yo he estado en una situación que no sé qué hacer y no sé ni cómo explicársela a nadie. Y lo que el Espíritu Santo me ha llevado a hacer es a pararme en el espejo y hablarme a mí mismo. Si a mí viniera alguien con esta situación, ¿qué yo le aconsejo? Lo primero es que vamos a orar, buscar a Dios, absolutamente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Siempre Dios primero, por supuesto. Pero entonces, ¿qué son las medidas que tengo que tomar? No solamente espirituales, obvio. Emocionales, familiares, económicamente, geográficamente. A lo mejor me tengo que mudar. A lo mejor este no es el territorio donde Dios me asignó. En la oscuridad, busca a Dios y háblate a ti mismo. ¿Cómo llegué yo aquí? ¿Y por qué? Lo encontré. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Vamos a movernos. Vamos a cambiarlo todo. Vamos a cambiar el pelo, vamos a cambiar la ropa, háblate a ti mismo. Médico, sánate a ti mismo. Y busca en tu oscuridad la luz. Porque la luz, Jehová Dios, habita en esa oscuridad. Si lo buscas, lo encuentras. La Biblia lo garantiza. Concluyo con esto. Otro versículo que es precioso está en 2 de Corintios 10:5 y habla acerca de derribar poderosas
Vamos a leer el pasaje completo. Dice, 2 Corintios 10, 4 y 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y este es el versículo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En esa oscuridad, en esa conversación, oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Cuando el alma te diga por esto y aquello, háblale y dile. Tú no puedes resolver eso. O vamos a hacer esto. Y resuélvete tú mismo. Pero cuando venga el pensamiento que te diga, esto no tiene remedio, ese pensamiento es del diablo, de la carne, de la derrota, de la falta de fe y la falta de esperanza. Eso no es de Dios. Tú llevas ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto no tiene remedio, esto no lo arregla ni el médico chino, no, pero el carpintero de Nazaret sí lo puede arreglar. Y háblate a ti mismo y trae ese pensamiento, ay, es que yo soy tan bruto. No, bruto es el diablo que se rebeló contra Dios. Tú no eres bruto, tú estás buscando del Señor. Trae todos tus pensamientos. Yo soy tan fea, nunca voy a encontrar marido. Si tú misma te dices fea, eso es lo que tú proyectas. Mírate en el espejo y dile, ¿tú sabes qué? Hay un feo para mí. Y ministrate tú mismo. Trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora, el pasaje termina con algo que aunque no, quizás no tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, pero dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y esa parte a mí siempre me molestó, porque yo crecí en una iglesia donde los pastores les gustaba darle latigazos al pueblo. Y mandaban a la gente al infierno si no les gustaba cómo estaba vestido, si la muchacha se cortó el cerquillo. Y yo siempre decía, pero yo no... ¿cómo tú puedes castigar la desobediencia cuando tu obediencia no es perfecta? Y yo creo que eso es como un sarcasmo de parte del Espíritu Santo. El autor, el escritor es Pablo, pero el autor es el Espíritu Santo. Y nos dice, tú puedes castigar la desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. Y mi obediencia todavía no es perfecta. Por lo tanto, yo no estoy deseoso de castigar la desobediencia de nadie. Yo estoy buscando aprender mi propia obediencia. Yo tengo que responderle a Dios por mí, no por ti. Yo no tengo que ocuparme de que tú seas obediente. Eso te toca a ti. Y muchas han quedado heridos y traumados por la religiosidad que te has levantado como cristiano en un ambiente de señalarte. Siempre están señalando lo que tú hiciste malo, cómo te vestiste, o cómo caminas, o cómo cantas, o cómo testificas, o el sombrero que estás usando, el carro que... No, eso nunca ha sido de Dios. Los que te están señalando, la Biblia dice, tú no puedes señalar o castigar desobediencia en otros hasta que tu obediencia no sea perfecta. Y yo soy testigo que la obediencia de ninguno de ustedes es perfecta. Sí, te hablo de experiencia. Porque eso lo puso el Espíritu Santo ahí para que nosotros no fuéramos juiciosos, sino amorosos los unos con los otros. La iglesia de Cristo no tiene la costumbre de ser contentiosa. Pero hay un montón de iglesias que lo son, y predicadores ni hablar. Y la Biblia nos amonesta que si encontramos falta en alguien, aquellos de nosotros que somos espirituales, los restauremos. No con un latigazo,
sino con amor, con sabiduría, con tacto. Lo levantamos. En esa oscuridad habita el Señor. En mi oscuridad, en el yo saber que yo tengo que ser misericordioso, porque yo necesito misericordia. Ahí está el Señor. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí te dejo. Te exhorto a que saques un tiempo, no por un dolor como me sucedió a mí. Retírate con Dios. Apágalo todo. Prende una lucecita si es necesario y siéntate ahí en la oscuridad y el silencio y habla contigo mismo y con Dios. Dale a Dios la oportunidad de entrar en tu oscuridad y decir, hágase la luz. Porque cuando Dios dice hágase la luz, se hace la luz. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien, amado, hasta aquí esta porción del día de hoy. Espero que Dios te haya ministrado y te haya bendecido y te haya encontrado. Porque esas fueron mis intenciones. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.